En el 2019 tuve un sueño muy extraño en el que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar pero no la conocía. Observé cómo las paredes se desgarraban pero estas en lugar de dejar una marca común de algún rasguño, dejaban una clase de vacío oscuro. En ese momento dentro de mi sueño solo podía repetir en mi mente: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Momentos después siento que me despierto, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis del sueño en ocasiones anteriores pero ninguna se sintió de esa manera y tampoco sucedió lo mismo, por lo que me di cuenta que no era una parálisis del sueño y ahí fue cuando comenzó lo más terrorífico. Acostado sentí la presencia de dos sombras dentro de mi habitación, las cuales eran grandes y extremadamente fuertes pero no las podría ver hasta que de manera extraña sentí como mi espíritu o alma se separaba de mi cuerpo. Literalmente pude ver mi cuerpo acostado durmiendo. Mientras que esa parte que había salido de mí trataba de moverse por voluntad propia, no podía ya que sentía como una de las sombras con forma de humano me controlaba como una marioneta. No me dejaba alzar la cabeza pero lo poco que veía del suelo hacía que me diera cuenta que si era mi habitación tal y como la dejé antes de dormir, por lo que me entró más miedo. Esta sombra me permitió alzar un poco la cabeza y fue cuando me di cuenta que era muy alto, aproximadamente de 2 metros. Después pude ver a su lado la otra sombra que era de apariencia como de una hiena, la cual también le obedecía. De repente sentí como esa parte separada de mí empieza a regresar a mi cuerpo dormido, pero justo cuando entré a mi cuerpo de nuevo, la hiena entraba también. Cuando desperté en la mañana pensé que todo había sido un sueño, por lo que lo ignoré y no se lo conté a nadie. Una semana después, platicando con mi hermano, salió el tema de sueños raros que habíamos tenido y le platiqué de ese. Lo que me hizo cuestionarme de si fue un sueño o no, fue cuando me dijo que esa misma noche él soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Les comentamos a mis papás y fue aún peor porque mi papá igual soñó con un hombre sombra que perseguía a mi hermano y mi mamá soñó con un animal completamente negro con forma de león que trataba de morderme. Los dos también soñaron eso la misma noche que nosotros tuvimos esos sueños. Hasta la fecha no sabemos a qué se debe ese suceso extraño. Mis papás son cristianos, así que piensan que son manifestaciones. Por suerte jamás nos ha vuelto a ocurrir. Una vez cuando tenía 7 años yo vivía en una casa que la hizo mi papá con sus manos y bueno, aquí en México es como una tipo como tradición de bendecir la casa para alejar a los espíritus y a las malas energías. Tengo que aclarar que mi papá no cree para nada de eso de cosas de otro mundo y eso, bueno, ya aclarando eso, pues mi papá no bendijo la obra porque en su mente no creía en esas cosas de cuentos de niños, según él. Bueno, cuando mi familia, de parte de mi mamá igual la familia de mi papá, se enteraron que no bendijo la casa, cabe aclarar que la casa ya estaba terminada. La familia le dijo a mi papá que estuvo muy mal porque ahora le va a traer malas energías a la casa y a los habitantes de ella. Mi papá muy enojado por lo que le dijeron y por qué lo regañaron, tuvo una fuerte pelea con ellos y hasta la fecha no les habla a nadie de la familia. Bueno, cuando ya estuvo terminada la casa nos mudamos a la casa y todo fue de mal en peor. Aclaró que mi papá no tomaba ni una gota de alcohol, pero desde nos mudamos a la casa empezó a beber y a beber, todo era peleas y gritos, hasta que un día cuando tenía 7 años yo no podía dormir y tenía ganas de ir al baño, y para poder ir al baño tienes que atravesar el patio de atrás porque el patio es muy largo y ancho y el baño está hasta el fondo del patio. Bueno, yo que recuerde ya eran como las 3 o 4 am y pues yo haciendo mis necesidades estaba volteando a los lados y una de esas veces pude lograr ver como una sombra se escondía en el fregadero y yo pensando que era mi mamá y yo desde el baño le gritaba: mamá, mamá. Bueno, ella nunca me respondió y pues yo ya había terminado mis necesidades, pues me dirigía hacia dentro de la casa y yo todavía veía a la sombra en el fregadero. Cuando me estaba acercando al fregadero pude notar que no era mi mamá, era un anciano de más o menos unos 70 o 80 años. Y yo pensando como un niño de 7 años, que tenía esa edad cuando esto pasó, no me asusté, pensé que era visita y solo lo saludé y él solo me sonrió y el anciano empezó a caminar y no me dijo nada. Yo le dije adiós, que descanse, luego me di cuenta que él no era una persona viva. Bien, yo vivo en Argentina y en mi barrio hubo varios asesinatos, desapariciones y etcétera. Aquí va mi caso. Esto no me lo cree mi mamá. Mi casa tiene como unos 128 años. Yo cuando tenía 9 años comencé a escuchar y ver cosas y aunque me dicen paranoica, yo sé lo que vi esa mañana. Yo voy a la escuela desde muy niña a la mañana, así que yo a las 5:30 ya estoy despierta. Esa mañana me desperté más temprano de lo inusual y yo duermo sola. Cuando me levanté escuché una voz que me decía: estoy abajo. Y se escucharon gritos horribles, y yo comencé a asustarme y grité. Mi mamá entró a mi pieza y yo estaba en un rincón llorando y asustada. Le dije que había visto a la vecina aquí en mi pieza arrancándose los ojos, pues esta vecina sí era alcohólica pero nunca fue mala. Pero esa misma noche escuché los mismos gritos y no podía dormir. A la mañana siguiente,
Por ahí como a las 5 de la tarde los policías tocaron la puerta y nos preguntaron si sabíamos que la vecina se ahorcó y yo miré a mi mamá y le dije mamá pero si la vecina me regaló caramelos hace como 10 minutos y la policía nos hizo entrar a la casa de la vecina donde uno de los ojos de ella estaba en el suelo. Pero aquí se preguntarán qué tiene que ver las desapariciones y asesinatos que mencioné. Pues en la casa que ella alquilaba ya habían ocurrido cosas casi similares. En mi casa sí también se escuchan cosas. El tío abuelo de mi madre murió en la habitación donde yo duermo, pero no murió de la buena forma. Él tenía 89 años, no hablaba solo miraba y un día apareció cortada la garganta con su propia lapicera favorita. Mi tía dice que cuando ella vivía con mi mamá en esta casa, en las noches se suelen escuchar gritos, golpes y llantos muy horribles, lo cual fui testigo. Hasta el día de hoy nadie cree que yo vi a la vecina arrancarse los ojos. Tengo 16 años y es un horror vivir escuchando y viendo cosas que algunas veces llegan a pasar. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros en lo que conseguía casa, porque ya saben, los mexicanos hacernos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa se sentía un ambiente muy raro, no en cuanto a las personas ni tampoco a que yo les caía mal, sino se sentía una vibra rara. Uno se da cuenta luego cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la tornaboda varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto una niña de cabello largo estaba parada en la puerta, cosa que no les creí. Probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde cuando no había nadie en la casa. Uno de esos días se escucha que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que había alguien que llegó antes que yo. Pues no le tomé importancia y me puse a ver tele. Mi esposa me marca el celular y me dice que está con sus papás en el súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que yo le pregunté que quién estaba en la casa porque claramente había alguien arriba. De inmediato subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos. Pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío. Más frío incluso que afuera. Fue donde mejor me salí a la calle a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio. Desde ahí les tengo miedo a esos globos. Llegué, como de costumbre no había nadie. El globo estaba abajo de las escaleras. Solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Subí al baño y cuando salí de ahí el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Me quedé de lado en cuestión de segundos, reaccioné y aventé el globo. Corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó creo que media hora y se escuchó ruido abajo. Pensé que ya habían llegado y bajé a rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada, todo estaba apagado, nadie había llegado. Se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz. Se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar que alguien llegara. Mientras estoy esperando afuera, ya casi anochece y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal y solo veo que la cortina se mueve, como si alguien estuviera viendo para afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí, no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa.